Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. Estamos empezando el programa. Tenemos nuestro primer invitado, es el diputado Osvaldo Andrade del Partido Socialista, expresidente de esa colectividad. Osvaldo, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Qué cuenta? ¿Escuchó la editorial o no? Sí, la escuché, por cierto. La parte final, para serle sincero. El Partido Socialista eso lo tiene resuelto. Tenemos una resolución congresal explícita que establece que no podrá ser candidato a un cargo de elección popular, ni a un cargo en la administración del Estado, ni a un cargo interno, algún militante, hombre o mujer, que tenga algún tipo de dificultad de esta naturaleza, que esté involucrado en algún tipo de irregularidad. Esto no significa que haya sido formalizado o que tenga una sentencia, por cierto, ahí ya sería evidente, sino que aparezca involucrado, así dice la resolución, y en consecuencia lo que hay que hacer es aplicarla. Osvaldo, fíjese que me gustaría conversar con usted sobre el momento de la candidatura de su candidato Alejandro Guillé y... Muy bien. ¿Sí? ¿Aló? Muy bien, sí, estoy escuchando. Muy bien. Porque ha habido una serie de comunicaciones de ida y vuelta que terminan en algún momento dado, calculo yo, hace como unos 15 días, con una frase de Alejandro que dice, bueno... si no les gusta un independiente, búsquense un militante, que es una cosa lo más cercana que puede estar a, mira, esta cosa no está andando bien, y si es que no me aceptan a mí como yo soy, entonces mejor déjenme. ¿Hay alguna posibilidad de revisar de alguna manera la candidatura de Alejandro Guillé? Yo creo que desde el punto de vista de los partidos, ninguna. O sea, Ahora, solamente la podría realizar el candidato, dice usted. Por supuesto, porque a estas alturas, después de todo lo controversial que ha sido todo este tema en la nueva mayoría, usted ve, no tuvimos primaria, tenemos por primera vez 2 candidatos, 2 listas parlamentarias. Es evidente que la posibilidad de revisar las candidaturas es absolutamente imposible. Por lo demás, digámoslo francamente, el candidato que desde el punto de vista de la nueva mayoría aparece con opciones de pasar a la segunda vuelta es el candidato Alejandro Guillé. Entonces además sería un desatino que eso ocurriera. No lo veo posible. ¿Y qué entonces se puede hacer para, llamémoslo de la siguiente manera, para afirmar la candidatura? Porque la candidatura parece de repente que es súper frágil, basta que alguien diga algo, una frase por aquí, una frase para allá, y de repente todo se cuestione. Yo creo que al candidato hay que arroparlo y no agobiarlo. Esto lo dije hace 2 meses atrás, y lo voy a reiterar. Y cuando uno dice que nos dejemos de tonteras, para no repetir el concepto que empleé hace días atrás, lo que estoy diciendo es que los entornos del candidato y los partidos, dejémonos de discutir por pequeñeces. Mire usted, peleamos con los notarios, ahora se genera un lío con la vocería porque aparentemente está en un distrito en que también hay presidentes de partido que tienen la opción de... O sea, son puras cuestiones accesorias que no tienen que ver con la candidatura propiamente tal. Entonces, bueno, podría agregarle muchas cosas más. Entonces, yo creo que si no nos concentramos en el esfuerzo de la candidatura, yo creo que evidentemente tenemos una dificultad. Y en ese sentido, yo cuando he dicho que necesitamos un candidato, lo que estoy diciendo es que necesitamos un candidato que se despliegue por el país, que empiece a opinar, que empiece a controvertir al candidato de la derecha. O sea, una candidatura de verdad. Yo entiendo que todavía estamos en el esfuerzo de las firmas, de las adhesiones, pero ese es un tema de los partidos, debiera ser ese el esfuerzo, y el candidato a dedicarse a lo que debe ser, su candidatura. Todavía no están las, qué sé yo, 34.000 firmas. ¿Todavía? Yo entiendo que están con creces, sin embargo entiendo que hay un rasero necesario, que tiene que ver con que hay una cantidad importante, de torno al 15-20%, que son objetos de reparo. Entre otras cosas porque aparece mucha gente inscrita en otros partidos que no es independiente, y en esto hay que ser riguroso. ¿Son independientes o no lo son?
Y uno se encuentra con muchos casos, bueno, no solo en el caso de la nueva mayoría, con muchos casos en que personas que no tenían idea aparecen figurados en algunos partidos que no son muy relevantes desde el punto de vista de su cuantía, pero que sí que han generado estos problemas. Estamos conversando con el diputado socialista Osvaldo Andrade. Diputado, una de las cosas que llama la atención, y quizás usted mismo lo planteó, es que haya una sensación o haya una situación nueva cada vez que alguna cosa no cuadra, no es prístina. Usted habló de la pelea con los notarios, habló de la cosa... Acuérdese del generalísimo, agrego del generalísimo, los voceros, pero ese tipo de cosas pasan por causas específicas. O sea, cuando usted empieza a notar en cualquier organización que hay este tipo de prolijidad y este tipo de errores no forzados, uno tiene el derecho a preguntarse, a ver, estos son síntomas de algo. ¿Cuál es ese algo? ¿En qué lo concentraría usted, Osvaldo? Yo creo que hay una situación que tiene un cierto rango de inédito que ha sido un factor muy gravitante en esto, y es la incapacidad de la nueva mayoría de haber concurrido en estas elecciones con un solo candidato. Entonces, lo que hay aquí finalmente es una mezcla de la necesidad de una necesaria unidad, porque alguien va a pasar a segunda vuelta y el otro lo tiene que respaldar, pero al mismo tiempo la necesidad de una identidad para la competencia. Y si esto usted además lo extrapola a los candidatos a parlamentarios, diputados y senadores, en donde además por el cambio del sistema, también ya no es como antes en que uno tenía una cierta seguridad que en la dupla, uno de las duplas salía y estaba claro quién era, y en el caso específico de ahora es que vamos a competir también porque el sistema es profesional, entonces vamos todos en la pelea. Esto es lo más parecido a la elección de los concejales, sino muy similar, y en consecuencia hay incertidumbres que se han instalado que probablemente antes no existían. Y yo creo que esas incertidumbres, esos temores, ha enfatizado en la necesidad de cómo voy yo, en cómo me puede ir a mí. Yo le quiero graficar esto con una anécdota. Después de las elecciones primarias de la derecha, yo le pregunté a varios parlamentarios de la nueva mayoría o incluso precandidatos de la nueva mayoría, les pregunté, cuando ellos se metieron al CERVEL a ver los resultados de la primaria de la derecha, ¿qué fue lo primero que miraron? Y lo primero que miraron la gran mayoría, si no todos, fue el resultado de su distrito. Es decir, hay una mirada desde uno, permítame decirlo así, lo que encuentro legítimo, por supuesto, porque todos quieren y tienen aspiraciones, pero eso ha influido mucho en la incapacidad que hemos tenido de generar factores de unidad. Mira ahora lo que sucede, perdone que me parece que los ejemplos son a veces más significativos los argumentos. Dicen los candidatos, uno dice que sí, el otro dice que no, respecto de la posibilidad de llegar a ciertos acuerdos programáticos en circunstancias que hay una comisión que ha estado trabajando ya un mes y tanto, en que ya hay ciertos puntos de vista de acuerdo, que son muy necesarios pensando en que uno de ellos va a pasar a segunda vuelta y que va a acompañar el compromiso que el que pierda respalda al que gana. Entonces hay muchas incertidumbres, y para serle franco, también influye el hecho que la derecha ha marcado una candidatura exitosa, que ha logrado una primaria con un respaldo ciudadano importante, más allá de sus propias expectativas. Yo creo que estas cosas todas han generado un clima de incertidumbre que hace difícil encontrar puntos de concordia en esto. Hay una otra cosa que eventualmente puede estar pasando, Osvaldo, me gustaría conversarla con usted. Se da una situación bien atípica en esta elección. Por primera vez, la derecha lleva totalmente separado lo que podríamos denominar el mundo pinochetista de lo que podríamos denominar el mundo post-1990. Sí, claro que sí. Kast y Piñera. Kast y Piñera. Y eso favorece profundamente la posibilidad de Piñera de tentar a segmentos más conservadores, por ejemplo, del Partido Demócrata Cristiano, porque el impedimento para que esas personas pudieran acercarse en algún momento dado a Piñera era que también estaban representados ahí los intereses más señeros de la dictadura, pero ahora no.
y por lo tanto estas como puentes que de tanto en tanto se tiran entre, qué sé yo, la Mariana Elwin, los Walker y la gente de los partidos o movimientos cercanos a la derecha y a Piñera, tienen mucho más probablemente posibilidades de éxito ahora que antes. Bueno, tanto así, concuerdo con su opinión, que si usted se fija, el discurso del presidente Piñera para la primaria, y al inicio especialmente, fue particularmente duro, muy de derecha, de dejar sin efecto todo lo hecho, una retroexcavadora en sentido inverso, y eso lo ha ido matizando una vez que logró el triunfo en la primaria, efectivamente. Hizo campaña para el núcleo de la derecha y movilizó mucha gente en eso. Y usted tiene razón, la existencia de una candidatura como la de José Antonio Calde permite a Piñera mostrar una faceta más centrista, etcétera. Y eso puede ser atractivo. Sin embargo, yo tengo la impresión de que hay sensateces básicas que hacen bastante improbable que eso ocurra. Porque la democracia cristiana en Chile es una democracia cristiana un tanto atípica, es una democracia cristiana que, a diferencia del mundo entero, que es bastante más de derecha, en Chile ha tenido un recorrido desde Eduardo Frei en adelante, Tomic, Leighton, qué sé yo, en que su entendimiento con la izquierda y la configuración de bloques de centro-izquierda ha sido parte de su estrategia política y de su construcción política. Yo creo que tal vez esta imagen de que le ha faltado, ha generado una cierta desidentificación, yo no concuerdo con ello. Cuando uno entra en coaliciones, todo entrega una parte de su identidad, todos entregamos un poco de soberanía, por eso son coaliciones, y es parte de la naturaleza de las cosas. Yo creo que en eso había un discurso un tanto exagerado de algunos, pero no creo que llegue al extremo, al punto de terminar votando por el candidato de la derecha. No digo que no pueda haber algún caso, por favor, en esto, pero no creo que sea una decisión que genere un ruido la democracia cristiana muy ostensible. Sí, la otra cosa que... Además, una decisión de esa naturaleza termina, en mi opinión, dividiendo a ese partido. Eso puede ser también. Una característica que siempre tuvo la centroizquierda chilena desde mucho antes del retorno a la democracia, desde el año 87, diría yo, 86, fue que se logró unir y que logró mantener esa unión a través de una serie de gobiernos, y eso no lo podía hacer muy bien la derecha, y no tenía discurso en ese momento tampoco. Bueno, ahora tiene discurso, tiene dos candidatos, tiene una variable más, si se quiere, más cercana al pasado reciente, y otra que está buscando una vinculación con el futuro en términos democráticos, pero lo que me parece a mí bien interesante es que perdió la capacidad de unión, de juntarse, de convocarse los que eran maestros en hacerlo, que era la concertación y lo que se llama la nueva mayoría. Y en gran medida siento yo, porque se ha puesto así en esos términos, Osvaldo, me gustaría conocer su opinión, es porque hay un actor ahí presente que no estaba en el origen, y que hoy día cae, pero como patá en la guata para otro partido o un grupo de, qué sé yo, jerarquía de ese partido, que son los comunistas con los demócratas cristianos. Mire, yo no creo mucho en eso, porque se ha tratado de generar la idea de que esta distancia entre los comunistas y los demócratas cristianos ha sido el factor determinante en la colisión al interior de la coalición, pero yo creo que un poquitito más delicado. Primero, entre el Partido Comunista y el Partido Cristiano siempre había entendimiento. O sea, esto no es de ahora, es de muchos años atrás. Incluso había habido entendimientos electorales, entendimientos políticos. Yo le quiero contar a usted que después de la dictadura, los primeros que se reunieron fueron los comunistas con los demócratas cristianos, en plena dictadura. Así que lo que creo sí, y ese es mi opinión, es que la radicalidad y que ha generado tantos problemas ha estado al interior de los partidos, en su interior, y particularmente en la democracia cristiana. O sea, mire, los problemas en la educación, en los proyectos de educación, no ha sido entre el Partido Comunista y el Partido Cristiano. No digo que tengan la misma opinión, pero no ha sido esa la fuente del problema. Ha sido entre Ignacio Walker y Yanna Proboste.
O sea, si uno quisiera ver los extremos en la discusión de la agenda de educación, para eso vaya a Ignacio y vaya a Yarna. No necesita ir al Partido Comunista ni a la AEC. Entonces, las contradicciones se han producido al interior de los partidos y particularmente de la AEC, y esto, excúseme, en materia de despenalización del aborto, en materia de muchos proyectos. No digo que los otros partidos han estado ordenados, por favor, pero la radicalidad, o sea, lo que se entiende que debiera ser el conflicto entre la ADC y el PC, dejo fuera los temas de Venezuela, y los temas de Cuba, porque con todo respeto, siendo muy importante, no tiene mucho que ver con la política interna. Se le da ese carácter precisamente para encubrir esto otro. Pero es cuestión de revisar cómo se han tramitado las cosas. Las grandes dificultades que ha habido en la agenda legislativa del gobierno ha sido de ciertas radicalidades al interior de los propios partidos, en su interior, no entre los partidos. Le reitero, Fernando, no es que no haya que haya sido todo miel sobre hojuelas, pero digo, para los efectos de minimizar un poco esa afirmación. Además, le reitero, entre la ADC y el PC, en materia electoral, han habido entendimiento. A ver, discúlpeme, la derrota de Naranjo y de Gasmuri en la 7ª región, en la última senatorial impar, fue por un acuerdo entre el Partido Comunista y la democracia cristiana. No digo que ellos han hecho las cosas, que sean estupendos candidatos, no digo eso, pero fue un acuerdo explícito, electoral. Entonces ahí pareciera ser que ni Venezuela ni Corea fueron factores muy relevantes, ¿te das cuenta? Por último, le quiero preguntar, diputado, el expresidente Sebastián Piñera está proponiendo hacer un museo de la democracia. ¿Qué le parece a usted? Bueno, también cerró el penal en su gobierno. Yo estas cosas las celebro. No me hago problema. O sea, es un triunfo de las víctimas que aquellos que negaron la existencia de estas atrocidades las reconozcan. Es un triunfo. Yo no quiero verlo desde lo pequeño. Mire, los que hicieron tanta barbaridad ahora están por razones electorales. No, lo quiero ver desde ese punto de vista. El solo hecho que se reconozca que existieron. Mire, Fernando, estuvimos discutiendo hace poco un proyecto de la Comisión de Constitución de la negación, y cómo sancionar con lo que se hace en otros países. Y yo decía, desde mi condición de víctima, lo dije clarito, le dije, mira, a mí, si hay algo, yo puedo discutir las razones, el contexto, todo lo que usted quiera, y en eso hay que dar disposición. Pero que se niegue la existencia de las violaciones, eso es una infamia. Y para las víctimas es una infamia. Entonces, cuando uno ve que un candidato que representa a la derecha, porque finalmente es un candidato de la derecha, hace un gesto de esta naturaleza, yo lo celebro, me parece bien. Y ojalá hubieran muchos así como él, porque eso implica, acuérdense lo de los cómplices. Entonces, sí, todas estas cosas implica un reconocimiento y creo que esos son triunfos de las víctimas. Osvaldo Andrade, le quiero agradecer por haber estado en contacto. Fernando, usted me permite un cogito. Mire, a propósito de su editorial, cumpliendo mi función de presidente de la Cámara de Diputados, yo le envié a todos los partidos, a todos, sin excepción, con y sin representación parlamentaria, que suscribiéramos un gran acuerdo para que, en los mismos términos que le contaba, ninguna persona que haya estado involucrada en irregularidades pudiera ser ni candidato a, etcétera, etcétera. No tuve respuesta, pero se las envié. O sea, yo creo que esfuerzos hay que seguir haciendo en esta dirección. O sea, valía la pena hacer una editorial si que ni siquiera le contestan las cartas. Al presidente de la Cámara de Diputados. Al presidente de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Osvaldo. No, Fernando, que esté muy bien. Adiós. Hasta luego. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave.